¿Qué tal? ¿Cómo están? Si Charles Foster Kane dijo Rosbad en el momento de morir, tranquilamente Zlatan Ibrahimovic podría decir Rosegård. ¿Por qué digo esto? Porque tiene prácticamente incorporado el barrio, el muy pobre barrio en el que vivió, un barrio de inmigrantes en Suecia en los primeros años de su vida, con un padre bosnio y una madre croata, inmigrantes que se conocieron en Suecia, una vida muy, muy, muy difícil, muy complicada, casi les diría que imposible por momentos, si uno lo piensa, cómo vivía Zlatan Ibrahimovic en esos años, con hermanastros que en un momento desaparecieron de su vida, que no los vieron más, que depositaban drogas duras en algunos ángulos de la casa, con permanentes peleas con los vecinos, con una heladera absolutamente vacía en la casa. En un momento Ibrahimovic dijo que hizo un cálculo que con todas las latas que había en la casa, tal vez vendiéndolas podía comprarse algo para comer, robando bicicletas, porque con los amigos se dedicaban a robar bicicletas. Todo esto comenzó con una obsesión cuando le robaron la suya, que él denominaba Fido Dido, como se llamaba un dibujo animado de un chico terrible, en un momento cuando él veía televisión, cuando podía realmente, una televisión destartalada además. Esta fue la vida de los primeros años de vida de un Zlatan Ibrahimovic que se sobrepuso a todo y que terminó siendo una gran estrella de fútbol y, como bien dice él, de no haber sido un futbolista, seguramente habría sido un delincuente. Es decir, Ibrahimovic no tenía término medio ni ninguna posibilidad de hacer ninguna otra cosa. Comentaba que cuando él volvía a la casa nadie le miraba los deberes, nadie le preguntaba cómo estaba, nadie podía preguntarle nada, primero porque no había nadie en la casa. Y cuando aparecía el padre, que trabajaba todo el tiempo arreglando cosas en la calle, estaba exhausto y se tiraba en un sillón a mirar televisión, normalmente alguna pelea de un familiar que tenían, que era boxeador y que vivía en el exterior. Eso era todo lo que se veía y se vivía en el entorno de un Zlatan Ibrahimovic que tenía un solo talento, jugar al fútbol. Se fue a probar a un equipo cuando tenía 6 años, un equipo de su zona. Después se fue a probar otro equipo que pertenecía a los inmigrantes de los Balcanes, es decir, que habían fundado una especie de club llamado Balcán, en el que se sentía a gusto porque ahí empezó a cabecearse con los rivales, una característica que mantuvo después ya como futbolista, empezó a pelearse y él decía, me sentía a gusto porque en el otro equipo eran todos rubiecitos, toda gente común, que no había ningún conflicto, él buscaba el conflicto, se sentía más cómodo en el conflicto por todas las razones que había comentado recién. A partir de allí es que Ibrahimovic comienza casi sin darse cuenta una carrera como futbolista. Es decir, alternaba como podía los estudios, en los que le iba más o menos, no le iba muy bien que digamos, pero claro, le empezaron a ver condiciones y ya rápidamente un ojeador le comentó a su padre que tenía condiciones para irse a probar un club más grande. Así que optaron por ir a probarlo al Malmö, que es el club de la zona, un equipo que algunos recordarán que llegó a jugar hasta una Copa Intercontinental contra el Olimpia de Paraguay, siendo subcampeón de Europa. Esto fue muchos años antes de que llegara Ibrahimovic al club, ¿no? Estamos hablando de 1979, 1980, ¿no? Bueno, Ibrahimovic nació incluso después de eso. Pero bueno, se fue a probar al Malmo, fue quedando en las divisiones inferiores y rápidamente fue ascendiendo, claro que por supuesto con peleas en el medio, otra vez con sus compañeros, una vez casi lo echan del club por haber robado una bicicleta. Entonces con esa bicicleta se acercó al club, se llevó una bicicleta de un compañero, lo rastrearon, parece que lo encontraron, se armó una gorda ahí, pero finalmente logró zafar de esa situación. Pero le advirtieron que a partir de allí lo estarían observando, empezó a destacarse, como decía, a jugar muy bien, y tal es así que idearon llevarlo a una gira por algunos equipos europeos para ver si estaban interesados en contratarlo. Entre ellos fue probado por Arsène Wenger en el Arsenal. Pero claro, ¿qué decían los dirigentes del Malmö que fueron con Zlatan Ibrahimovic? Que no podían para un chico que ya había debutado en primera división, porque debutó muy joven en primera división, un equipo que estaba realmente mal, venía de años que había peleado por no descender, estaba siempre con el límite de descender o no descender a segunda división sueca. Bueno, finalmente entonces Zlatan Ibrahimovic se quedó en el Malmö y se destacó, fue convocado a la selección sub-20 de Suecia, después a la sub-23, y entonces ahí es que aparecen ya un día en una delegación del Ajax, pero especialmente el entrenador Co Adriaanse, que era alguien muy conocido en el mundo del fútbol en aquel tiempo, junto con Leo Ben Hacker, que había sido técnico del Real Madrid, nada más y nada menos.
Lo miraron, lo estudiaron, fueron a ver a España, a La Manga, en un partido amistoso que se jugó allí. Les encantó Ibrahimovic, pero le habían advertido de la conducta que solía tener Ibrahimovic en general en los partidos, fuera de los partidos. Entonces Leo Ben Hacker le dijo, no me jodas porque yo te voy a joder 2 veces. Si querés venir al Ajax, tenés que portarte bien. Bueno, efectivamente fue lo que pasó. Ibrahimovic llegó al Ajax, rápidamente empezó a ganar ligas, rápidamente se hizo ídolo de la hinchada del Ajax, pero claro, había ahí en ese mismo plantel un jugador realmente muy, muy bueno, local, que muchos conocerán, Rafael van der Vaart, que llegó a jugar en la selección, llegó a jugar en la Liga Española. Bueno, lo cierto es que se formaron 2 grupos de tanto enfrentamiento que tuvo Ibrahimovic con van der Vaart, era muy conocido esto en la prensa holandesa. Bueno, se pelearon y realmente los grupos estaban, como digo, muy enfrentados. Y entonces ahí es que aparece alguien, un periodista de la revista Voetbal Internacional, que es una de las revistas más importantes de Holanda, y le recomendó, después de hacerle una entrevista que lo ensoberbeció bastante, que por qué no tenía un representante. ¿Por qué no encontrar un representante? Le aconsejó uno que era Mino Raiola. ¿Quién era Mino Raiola? Falleció hace muy poquito Mino Raiola, seguramente lo habrán leído porque hace muy pocos meses que falleció. Era un italiano que se crió en la costa sur y que venía de un origen muy humilde. Los padres pusieron una pizzería, lo hicieron lavar copas y servir en las mesas hasta que tomara conocimiento de cómo se manejaba el restaurante. Se quedó con el restaurante, empezó a traer gente y se hizo multimillonario y empezó a representar futbolistas. Bueno, Mino Raiola, que tenía a Maxwell, un lateral que llegó a jugar en el Barcelona, un brasileño, le ofreció representarlo y Ibrahimovic contó siempre después que parecía muy humilde y parecía hasta mafioso, pero dice, pero quien los conocía de cerca se daba cuenta que no lo era, que era un muy buen tipo. Bueno, terminó siendo un poco el símbolo de Mino Raiola, Zlatan Ibrahimovic, a tal punto que hoy mismo, que deja de jugar al fútbol, se dice que muy probablemente pase a ser uno de los grandes agentes de esta empresa que dejó Mino Raiola después que falleció y que maneja ahora una brasileña, ¿no? Rafaela Pimentel. Bueno, lo cierto es que, como les decía, estos conflictos del Ajax, pero esta destacada actuación de Zlatan Ibrahimovic lo llevó a la mira de la Juventus. Ibrahimovic pasa entonces a la Juventus, que realmente tenía un plantelazo, con Fabio Capello, muy buen plantel, muy buenos jugadores. Y en esta Juventus también se destaca, empieza a ganar ligas, gana 2 ligas seguidas, pero se encuentra en 2006 con la situación aquella de la Juventus de que por corrupción la mandaron a segunda división. Desciende a la segunda y se produjo una espantada general. La mayoría de los jugadores de la Juventus se fueron a parar al Inter, a otros equipos del extranjero, al Milan, etcétera, etcétera. Y uno de los jugadores que salieron de la Juventus fue justamente Zlatan Ibrahimovic, que fue a parar al Inter. Claro, el Inter era un equipo que llevaba 17 temporadas sin ganar una liga, muchísimo tiempo. Entonces, bueno, lo que pasó es que Ibrahimovic ya era muy conocido, ya jugaba en la selección sueca, por supuesto, en la selección mayor, y le habló al magnate, al dueño del Inter en ese momento, que tenía la mayoría de las acciones, Massimo Moratti. Siempre al Inter manejaron familias, Pellegrini, después Moratti. Entonces, él le habló a Moratti y le dijo, mire, Moratti, acá yo lo que veo como jugador es lo siguiente. Por un lado en el vestuario hay argentinos, por otro lado hay brasileños, por otro lado hay otro grupo. Esto parece un colegio. Así no vamos a ganar nada. Otra cosa que estoy viendo, esto es muy descarado para un jugador, le dijo a Moratti, ustedes pagan primas por cualquier cosa. Este equipo empata y le pagan primas, sale tercero y le pagan primas. Yo creo que usted no tiene que pagar más primas si este equipo no sale campeón. Usted malacostumbra a los jugadores. Bueno, Moratti lo pensó, le hizo caso, prácticamente todo lo que dijo Zlatan se cumplió, el grupo se empezó a unir, empezaron a no aparecer por los rincones ni argentinos, ni brasileños, ni otras nacionalidades, y el Inter terminó ganando varias ligas seguidas, varias ligas consecutivas. Así que fue realmente extraordinario lo que hizo en ese momento Zlatan Ibrahimovic. Cuando terminó la segunda liga apareció en lugar de Mancini José Mourinho. Y ahí lo que pareció raro, porque Mourinho era de una personalidad también bastante fuerte, es que Zlatan Ibrahimovic inmediatamente conectó con el portugués. Se hicieron muy amigos y lo que dijo Ibrahimovic es, este tipo evidentemente sabe mucho y lo sabe transmitir. Pero claro, Ibrahimovic se cansaba rápidamente de las situaciones, llevaba 3 ligas seguidas y entonces cuando terminó la tercera temporada apareció el interés del Barcelona, de Pep Guardiola, y entonces Zlatan Ibrahimovic le dijo a Mourinho, me voy al Barcelona. Y pidió a los dirigentes, por favor, yo gané acá 3 ligas, acá no se ganaba ligas hace 17 años, me quiero ir, y le dejaron ir. Pero Mourinho le advirtió,
mira, vos te vas a ir, pero es una pena, porque cuando vos te vayas voy a ganar la Champions y no vas a estar. Efectivamente así ocurrió. Parte del pase, justamente, de Zlatan Ibrahimovic al Barcelona fue pagada con el pase del camerunés Samuel Eto'o al Inter. Y no fue que justamente el Inter salió campeón de la Champions cuando Ibrahimovic estaba en el Barcelona y con Samuel Eto'o en el Inter, y justamente el Inter eliminó al Barcelona en semifinales en un duelo muy recordado entre Mourinho y Guardiola. Muy recordado cuando el Inter quedó con 10 jugadores en el Camp Nou y resistió faltando un gol para que el Barcelona alcanzara entonces al Inter y le ganara por un gol de visitante. Bueno, finalmente el Inter llegó a la final y terminó en el Bernabéu ganando la Champions League. Bueno, justamente es una de las faltas que tiene Ibrahimovic, otra es la selección, porque claro, con una selección como la sueca siempre lo limitó y no pudo ganar grandes títulos, a lo sumo pudo participar en grandes torneos, pero nada más. El otro tema siempre en el debe que queda lamentablemente en la carrera de Zlatan Ibrahimovic es la Champions, que estuvo tan cerca de ganar allí y justamente cambió de club en el momento justo. Lo que hay que decir también es que el paso de Ibrahimovic por el Barcelona es un paso que merece prácticamente un video más. No alcanza con este, habría que hacer otro nuevo, solamente hablando de esa temporada, porque fue una temporada tremenda en todos los sentidos. Lo primero que hay que decir es que Ibrahimovic se encuentra allí con un equipo ya armado, un equipo con jugadores que habían ganado todo, un equipo que deslumbraba al mundo y que era admirado en todas partes, y que además de todo eso tenía el mejor jugador del mundo en ese momento, que era Lionel Messi. Ibrahimovic en principio se adaptó a ese juego, empezó jugando en el equipo, pero claro, con el correr de los partidos, Guardiola se dio cuenta que es algo que Ibrahimovic no acepta, porque Ibrahimovic está en su libro que se llama Soy Zlatan, dice que fue un tema de él, que él no quiso jugar en esa posición, no es cierto. Lo que todos indican, todos los que estuvieron cerca de la situación, dicen que Guardiola fue el que determinó que Messi jugara de falso 9. Cuando Guardiola hace este cambio y Messi pasa a jugar de falso 9 y no juega más en la derecha, claro, el problema es que ahí no hubo más lugar para el propio Zlatan. Entonces ahí vino el gran enfrentamiento entre Zlatan Ibrahimovic y Pep Guardiola. Un enfrentamiento muy duro porque, claro, empezó a no jugar, a entrar muy poco, tenía pocos minutos, alguien que era una estrella del fútbol, como ya era Zlatan Ibrahimovic en ese momento. Entonces empezó a gritarle, lo empezó a acusar de cobarde, a Guardiola, le empezó a decir cosas realmente muy duras. Guardiola no le dirigía más la palabra y en un momento hasta se conoce que Messi desde un bus, cuando el plantel salía de un partido, desde atrás, desde los bancos de atrás del bus, le mandó un SMS adelante a Pep Guardiola diciendo o Ibra o yo. Así de dura se puso la situación. Bueno, por supuesto que Guardiola optó por Messi, ¿no? Clarísimamente, y entonces eso determinó una salida muy enojosa de Ibrahimovic, que fue a parar al Milan, un Milan que había hecho una gran inversión en jugadores, y que bueno, entonces apareció Ibrahimovic jugando ahí con Pato, con Seedorf, con Pirlo, con Gattuso, con Inzaghi, con jugadores realmente espectaculares, y bueno, otra vez grandes temporadas del Milan, con un Ibrahimovic marcando el ritmo de ese equipo, un Ibrahimovic ya distinto, más fuerte, más potente, un jugador diferente que antes, así que bueno, pasó por el Milan, pasó también por el PSG, otro jugador que tuvo un paso por el PSG y ganó ligas con el PSG, donde también se llegó a hablar de un enfrentamiento con Edinson Cavani, con el uruguayo, que eran los dos delanteros fuertes que tenía el PSG en aquel momento. Eso fue desmentido por ellos, pero bueno, se habló mucho en la prensa francesa de esa situación que atravesó también Zlatan Ibrahimovic, y también terminó jugando otra vez, reencontrándose con Mourinho en el Manchester United, un Ibrahimovic ya más grande, ya más veterano, pero que ya conocía mucho más del métier del fútbol, ya todas las posiciones, cómo girar, cómo pegarle, qué hacer en cada momento, un jugador mucho más responsable ahí, mucho más disciplinado, mucho mejor alimentado. Entonces, este Ibrahimovic terminó haciendo historia también porque ese año, en la temporada 2016-2017, el Manchester United termina ganando 3 títulos también, así que uno de ellos fue la Europa League, un título europeo que pudo ganar, no es la Champions, pero bueno, es un título europeo que pudo ganar Zlatan Ibrahimovic, y ahí determina irse por un tiempo a jugar a Estados Unidos. Deja el fútbol europeo después de tantas temporadas e Ibrahimovic decide probar suerte en el Los Angeles Galaxy, donde fue dirigido por el mellizo Guillermo Barros Esqueloto. Realmente impresionante, dejó huella allí. Ibrahimovic fue una gran figura, a tal punto que cuando se fue, típico de él, dijo: ahora estadounidenses, dedíquense al béisbol, ya pasó por aquí Zlatan, no hay más nada que ver.
esa manera de ser de Zlatan Ibrahimovic, y entonces decide volver a su última etapa como futbolista, que es esta última que atravesó, varios años en el Milan, pero claro, con muchas lesiones, con muchos problemas, siempre chocando la cabeza contra los rivales. Uno puede recordar los últimos duelos con Romelu Lukaku, con el belga, en los Milan-Inter, y la desgracia de Milan de la última parte, cuando sin un protagonismo de Ibrahimovic pierde la semifinal de la Champions contra el Inter y ahora mismo se queda fuera de la final de esta última Champions, que quizá no, era la última oportunidad de Zlatan de ganar algo. Un Zlatan Ibrahimovic que después de estos partidos, cuando ya el Milan volvió a conseguir la clasificación para la próxima Champions League, a los 41 años, ya con tanto recorrido, con tantas temporadas, con tantas luchas, con tantas discusiones, con tantas privaciones que pasó de chico, con todos los autos de lujo que pudo conseguir de grande y que era una de sus obsesiones, con la heladera llena en su casa, que hasta en un momento de alguna manera se lamentaba que su hijo alguna vez lloró porque no había pasta en la heladera y él decía, si supieras lo que pasé yo, ¿no? Bueno, ese Ibrahimovic tan cambiado de hoy, tan diferente, ya hecho y que seguramente ya se piensa como agente de futbolistas, decidió dejar el fútbol. Pero bueno, nos deja momentos brillantes, goles espectaculares de chilena, resueltos desde muy lejos, de cabeza, desde todos los ángulos. Realmente un jugador muy, muy talentoso, muy fuerte y que decía que usaba el pelo largo porque como Sansón le daba fuerza. Eso es lo que decía Zlatan Ibrahimovic. En fin, aquel chico pobre terminó siendo una gran estrella y creo que es una de las cosas que siempre hay que agradecer al fútbol, ¿no? El fútbol tiene esta posibilidad del ascenso social y Ibrahimovic es uno de los que se benefició y es muy agradecido con todo ello. Espero que les haya gustado este video, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.